Estimados alumnos del Liceo Crecer, les presento la guía número 12 de Ciencias Naturales para primer nivel medio. En la guía anterior ya habíamos visto cómo se traspasaba, ¿cierto? O qué ocurría en un ecosistema, qué era un ecosistema, qué era una población, qué era un organismo, eh, qué función tenía el organismo, ¿cierto? En un ecosistema. Bueno, la guía de ahora está diseñada, ¿cierto? Para que analicemos y aprendamos un poquito sobre lo que es el análisis o flujo de energía en un ecosistema, cómo se traspasa la energía en un ecosistema. Como en la guía anterior ya habíamos definido lo que era un ecosistema, lo definimos, ¿cierto?, como un espacio físico en el cual tenía dos componentes. Un componente vivo o factores bióticos, componentes no vivos o abióticos. Por lo vivo, ¿cierto?, puede ser un organismo, ¿cierto? Si yo doy ejemplo, un ecosistema puede ser un jardín de mi casa, ¿cierto? Tenemos ahí ciertos organismos vivos, pasto, ¿cierto? Las lombrices, ¿cierto? Un pajarito, ¿cierto? Y componentes que no tienen vida en este jardín pueden ser las rocas, el aire, el agua, ¿cierto? Ahí tenemos un ejemplo de un ecosistema. Ahora, en un ecosistema tenemos lo que son denominan productores o autótrofos, que son aquellos que captan la energía solar y la utilizan para transformarla en materia, que la materia transforma la materia inorgánica a orgánica. Los productores más conocidos puede ser el pasto, ¿cierto? En el mismo jardín que yo acabo de mencionar como ejemplo, este productor es el pasto y se denomina autótrofo, que significa producir su propio alimento. Mientras que existen los consumidores, que son los seres heterótrofos, que obtienen su alimento y la materia de los productores, es decir, son aquellos organismos que se comen a los productores, o los herbívoros. Como los primeros y varios consumidores serían los herbívoros. Si yo vuelvo a mi jardín, ¿cierto? ¿Quién sería el herbívoro en mi jardín, ¿cierto? Puede ser un pajarito, como el típico pajarito que puedes encontrar, que es pequeñito, un gorrión. Ese sería un consumidor primario, es herbívoro. Pero también existen los consumidores secundarios, carnívoros, que consumen ciertos los primarios. En este caso podrían ser un águila. Un águila puede comerse fácilmente un águila. Y por último tenemos los descomponedores, que son las bacterias, hongos, y que se encargan de descomponer todos los restos orgánicos que encontramos. Y lo que vimos esto, si yo todo esto lo junto, lo anterior, ¿cierto? El productor, el consumidor primario, el secundario, y también puede haber un terciario. Eso se llama cadena trófica, en el cual pasa la energía desde el sol, ¿cierto?, a un productor, luego, como el conejito aquí se come el pasto, se come el productor, la energía pasa al productor, al consumidor, perdón, luego al consumidor secundario, y luego al terciario. Eso se llama cadena trófica. Ahora, en la vida real, por así decirlo, no es tan así, pues, obviamente. Son varios organismos que compiten por un mismo alimento. Y ahí se denomina red trófica. Ahí está la guía de actividades. Aquí les pido que hagan ustedes, diseñen y confeccionen su propia cadena trófica. Espero que se encuentren bien. Esta ha sido la guía número 12 de Ciencias Naturales para segundo nivel, para primer nivel medio.